Atentos, por favor. Empezamos. Muy bien. Listo. Hoy nos toca trabajar acerca de la historia de nuestra tabla periódica, ¿ya? Por ejemplo, aquí, yo sugiero que ustedes también tengan una tabla periódica en casa, ya pueden comprarlo en este fin de semana de repente. A ver, nuestra tabla periódica, para que poderlo tener de esta manera, prácticamente ha pasado por una serie de cambios y transformaciones a través de los años. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para que llegue a ser así como lo tengo ahora, ¿qué es lo que pasa? Los científicos, ¿no? Los griegos han tratado de buscar la forma, ¿ya? De cómo ubicar a los elementos dentro de esta tabla. Entonces, vamos a ver cómo fue, ¿no? Reestructurándose. Hablamos primero acerca de los antecedentes históricos de Jacob Berzelius. En 1814 clasificó a los elementos solo en dos grupos. En esos grupos, los electropositivos y los electronegativos. ¿Qué quiere decir? Que había un grupo de metales, ¿no? Que eran los electropositivos, y otro grupo de no metales, que eran los electronegativos. En el año de 1818, cambia la nomenclatura de círculos y puntos por letras, tomando las iniciales del nombre en latín de cada elemento. ¿Qué quiere decir? Que antes, John Dalton, ¿no? Si se acuerdan, de que fue el primero en diseñar los modelos atómicos, ¿no? Entonces, cuando él comenzó a encontrar los elementos corrientes, los colocó en forma de dibujos, ¿no? Así como aparece acá, en forma de círculos. Por ejemplo, al hidrógeno le colocaba de esta manera su figura, ¿no? Una esfera con un puntito en el centro. Del nitrógeno, una esfera partida por la mitad, ¿no? El carbono, por ejemplo, una esfera pintada de negro. Y obviamente cada elemento. Sin embargo, más adelante vino el padre de los símbolos químicos, ¿sí se acuerdan? Que fue Jacob Berzelius, ¿no? Quien colocó cada elemento a su inicial o propiedad, ¿no? En este caso, cómo empezaba. ¿Ya? Entonces se fue reestructurando. Más adelante dice, perfeccionan los pesos atómicos calculados hasta el momento. Es decir, cada elemento químico tenía una cierta cantidad de masa atómica. Y de acuerdo a su masa atómica, lo comenzaban a ordenar en la tabla periódica. Pero antes, la tabla periódica no era así, solamente con símbolos, sino eran con dibujos, como aparecen aquí. Entonces, como vieron que se iban agregando más elementos químicos, tuvieron que hacer una reestructuración. Luego vino Johann Dobereiner, ¿ya? En el año de 1829, Johann Dobereiner, tras descubrir la triada de halógenos, ¿qué quiere decir halógenos? Que es una columna que se encuentra en la familia 7A y que está compuesto por cloro, bromo y yodo. La triada de metales alcalinos, ¿ya? Litio, sodio y potasio, propuso que en la naturaleza existían triadas de elementos. ¿Por qué se llamaban triadas? Porque estaban agrupados en elementos o en grupos de 3, ¿no? Como aparece acá en esta imagen. ¿Qué quiere decir? Que como estaban ordenados entonces los elementos de acuerdo a su masa atómica, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, la masa de litio era 7, la masa de potasio era 30. Cuando estos dos se sumaba, así como aparece acá, y se dividía entre 2, entonces hallábamos la masa atómica de un elemento central, ¿no? En este caso coincidía. Pero, ¿qué es lo que pasaba con las triadas de Johann Dobereiner? Solamente existían algunos elementos, ¿no? En las cuales se podía agrupar de 3 en 3, pero no coincidía con el resto. Entonces, esta clasificación duró un tiempo nada más y luego buscaron otra clasificación, ¿no? Hablamos ahora de quién, de John Newlands. John Newlands, a la cual se le conoce como las octavas de Newlands, ¿ya? Ahora, John Newlands fue un químico inglés que ordenó a los elementos químicos en grupos de 7 en 7, llamándoles así octavas. Ahora, ¿por qué octavas exclusivamente? Si están ordenados de 7 en 7. Miren aquí el tablero. En este tablero correspondiente tenemos acá los elementos litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno y flúor. ¿Cuántos elementos hay aquí?
tenemos 7 elementos. Y cada elemento químico tiene su peso o masa atómica. Litio tiene 7, berilio tiene 9, boro tiene 11, carbono 12, nitrógeno 15, oxígeno 16, flúor 10. ¿No es así? Y miren cómo está subiendo la masa atómica, ¿no? Está comenzando a subir. Ahora, si a mí John Newlands hizo su clasificación, a los cuales se le llama octavas, ¿no? En este caso, ¿cuál sería el octavo elemento? Sería el sodio. Miren, tenemos primer elemento, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, y el octavo sería sodio. Ahora, se supone que... Una pregunta. Dime, hija. En el elemento litio, ¿no era 6,941? Claro. Normalmente los elementos químicos en algunos casos aparecen como números enteros y otros con decimales, ¿no? Y nosotros vemos nuestra tabla periódica, aparece como litio 6,941. En este caso le estamos redondeando, ¿no? Redondeamos mayor de 5, entonces sería 7, ¿ya? Muy bien, pero entonces la idea de John Newland, ya, muy bien, la idea de John Newland aquí era agrupar de 8 en 8, pero ¿en base a qué? En base a sus propiedades atómicas, ¿no? Ahora, si nosotros colocamos el sodio en este lado, o sea, al final de este primer tablero para que ocupen 8, se iba a repetir las propiedades del litio con las propiedades del sodio. Entonces, para que no se repitan las mismas propiedades, se decidió colocar en un segundo tablero al octavo elemento. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que litio y sodio tienen las mismas propiedades. Berilio y magnesio también tienen las mismas propiedades, ¿no? Y así cada elemento respectivo, ¿ya? Es por eso que se llamó las octavas de Newlands, ¿ya? Pero no agrupó de 8 en 8, que les quede claro, sino que agrupó de 7 en 7, ¿ya? Muy bien. Luego tenemos a Dmitri Mendeleev, ¿no? Él fue un químico ruso, considerado, miren, el padre de la tabla periódica. Un dato muy importante aquí. ¿Por qué fue considerado como padre de la tabla periódica? Porque fue el primero en agrupar los elementos que se habían encontrado en ese entonces, que eran 63 elementos, y los agrupó en esta tabla, ¿no? Que aparece aquí. Este fue el primer modelo de tabla periódica creado, ¿ya? Ahora, esta tabla, ¿qué cosa tenía? Tenía columnas, miren, tenía columnas y también tenían filas, ¿no? Es por eso que a él se le considera como padre de la tabla periódica. ¿Cuántos elementos había hasta ese entonces? 63 elementos, nada más. Miren, nada más. En la actualidad, en nuestra tabla periódica, existe un aproximado de 118 a 121 elementos químicos. Miren, a tantos años ha pasado para que se sigan encontrando mucho más elementos. Ahora, estos elementos que aparecen aquí, en esta tabla, se agrupaban y se ordenaban de acuerdo a su número de masa atómica todavía. Masa atómica. Así es. Ahora, ¿qué características tenía la tabla? Muy bien, había 63 elementos, pero como a veces no coincidían con las propiedades, siempre a veces lo dejaban en blanco, ¿ya? En blanco. ¿Para qué? Para que cuando se encontrasen más elementos y observaran qué características tiene, entonces lo agruparan y lo colocaban en esos espacios, ¿ya? Los elementos forman una columna, ahí está, también tienen por columna, y también está compuesto por filas correspondientes. ¿Cuántas columnas tiene? Tiene 8 columnas. Miren que está representado por números en romano. Muy bien, números en romano, ¿ya? Listo. Entonces, seguimos Henry Moseley. Henry Moseley fue un químico inglés quien luego de realizar experimentos con rayos X estableció los números atómicos, ¿no? En este caso, descubrió el número atómico. Se recuerdan que los demás científicos agrupaban a los elementos o lo ordenaban de acuerdo a su masa atómica, porque todavía no se encontraba el número atómico. Entonces, Henry Moseley, con sus rayos X, encontró a los números atómicos, que es representado por la letra Z, y dijo que estos números atómicos son la base
para poder nosotros ordenar a los elementos químicos. Es por eso que en nuestra tabla periódica actual, todos los elementos que aparecen aquí están ordenados de acuerdo a su número atómico. ¿Ya? Es decir, acá tenemos al hidrógeno con 1, al helio con 2, litio con 3 y así sucesivamente, en base a su número atómico. A este descubrimiento que realizó, ¿no?, Henry Moseley, se conoció como la ley periódica moderna, ¿no?, que era en que las propiedades de los elementos son en función periódica a su número atómico. ¿Ya? Entonces, estableció la ley periódica. ¿En qué consistía la ley periódica? En ordenar a los elementos de acuerdo a su número atómico. Luego tenemos a Alfred Werner, un químico suizo que diseñó la tabla periódica actual. Esta tabla periódica diseñó él, Alfred Werner, ¿ya? Tomando como base la ley periódica de Moseley, es decir, ordenando a los elementos mediante su número atómico, y también tomó en cuenta la distribución electrónica de la tabla de Moseley. Es decir, ¿te acuerdas que en la tabla de Moseley tenía 8 grupos, ¿no? 8 columnas, muy bien, igualito, ¿no? Entonces, tomó aquí este modelo, ¿no? Que también actualmente hay 8 columnas, pero 8 columnas de un grupo A y 8 columnas de un grupo B, ¿no? Porque se han encontrado más elementos cada año. Dime. ¿Me puede aceptar en otro diapositivo, por favor? ¿Cómo dices? ¿Me puede aceptar en otro diapositivo, por favor? Ya, ok, no hay problema. Muy bien. Luego tenemos aquí entonces a la tabla periódica de los elementos químicos, ¿no? Que es la tabla periódica actual. A ver, vamos a ver un ratito. Su compañero. Listo. Muy bien. Continuamos por aquí. Dime. Los colores también de los números, de los atómicos también van o sea, tienen como el mismo número de masa que diferentes, como casi igual, porque tienen cada uno su mismo color. Sí, ahora sí, le voy a indicar. Lo que corresponde acá, chicos, en la tabla periódica, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, está por colores. En este caso de los colores es porque tienen las mismas propiedades. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, acá en esta tabla periódica que yo les estoy mostrando, aquí en las diapositivas, todo, mira, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio son de color rojo. ¿A qué se debe? Ya que pertenecen a una familia, ¿no? A una familia y tienen las mismas propiedades. ¿Por qué crees aquí que el hidrógeno, no está con este mismo color de rojo? Porque no pertenece a esta familia, sino que se coloca aquí por lo mismo de que tiene menor peso. ¿Ya? Es por eso que se coloca acá. Pero sin embargo, ¿a dónde pertenece? A los gases nobles, ¿ya? O es muy diferente a sus propiedades correspondientes. Muy bien. Entonces, cada elemento químico agrupado en columnas, estamos hablando aquí de sus propiedades. Es decir, todos los que están aquí tienen las mismas propiedades, ¿no? Igual aquí. Ya es por eso que se clasifica así por colores. Muy bien. Haciendo un reencuentro de todo lo que hemos hablado, vamos a ver, ¿no? Un resumen, mejor dicho, de todo lo que hemos hablado. Tenemos aquí a Dobereiner, ¿no? ¿Te acuerdas de Dobereiner? Con lo que eran las llamadas triadas, ¿no? Triada de Dobereiner. ¿En qué consistía? En que Dobereiner agrupó a los elementos de 3 en 3, ¿no? ¿Sí se acuerdan? A los elementos de 3 en 3. Luego tenemos aquí a John Newland, ¿no? En eso considerado como las octavas de Newland. ¿Por qué se llamaba así? Porque agrupaba de 8 en 8, no, sino que los agrupaba de 7 en 7, de acuerdo a sus propiedades. Luego tenemos a Mendeleev. ¿Quién fue Mendeleev? Fue el padre de la tabla periódica, porque fue el primero a hacer su diseño en base a columnas y en filas. Luego tenemos aquí a Henry Moseley, ¿no? Considerado como el que estableció la ley periódica. ¿En qué consistía la ley periódica?
en que los elementos ordenaban de acuerdo a su número atómico. Y finalmente tenemos a Werner, quien diseña la tabla periódica actual. ¿En qué consistía? En que esta tabla periódica tomó las ideas ¿de quién? De Moseley, en base a su ley periódica, y también las ideas de Mendeley en base a su modelo de tabla periódica. Muy bien. Entonces, hasta acá terminamos con lo que son de la explicación del tema.